Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios y nuestra lectura en el libro de Mateo, tratando de llevar a ustedes el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de salvación para toda la humanidad. Y en esta ocasión, bajo el título en el Evangelio Dios manifiesta el nuevo pacto. Así que vamos a mirar en parte acerca de esto, leyendo un texto, el último texto que leímos en la clase pasada para tomar nuestro estudio como base el día de hoy. Dice Mateo 26, 27. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En Hebreos 13 nos dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Así que vemos nosotros que se nos habla de un nuevo pacto, dando a entender claramente que había uno anterior a este. Y este es el pacto que conocemos a través de la ley, por medio del cual el pueblo se acercaba a Dios a través de sacrificios. Sacrificios de corderos, de becerros, a través de la sangre que se llevaba ante el altar de estos animales. Y nos dice en el libro de Hebreos 9:1 en qué consistía este pacto. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y podemos nosotros observar en esta ocasión cómo es que Dios había establecido este santuario terrenal. Y podemos nosotros observarlo en dos formas, por así decirlo. Es el tabernáculo que erigiera Moisés en el desierto, y esto todo conforme a lo que Dios le había dicho que lo hiciera, no salió de su propia imaginación. Y también tenemos lo que posterior llegó a ser el templo, muy similar a lo que fue elaborado en el tabernáculo en el desierto. Y estaba dividido de esta forma: el lugar santo, esto es una imagen del tabernáculo que estamos mirando, estaba dividido de esta forma. En el lugar santo tenía el lugar santísimo en la parte de arriba, y el lugar del sacrificio. De esta manera estaba dividido lo que es a grandes rasgos el tabernáculo. Y veamos una imagen del templo que también fue establecida muy similar a ello. Y no se nos dice porque el tabernáculo estaba dispuesto así en Hebreos 9:2. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Y tenemos el lugar de los sacrificios. Ahora, dentro del lugar santísimo se hallaba, según nos dice la Escritura, en Hebreos 9:4, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y esto Dios había dicho lo guardaran en memoria por sus generaciones, para que el pueblo llegara a conocer de las obras que Dios había hecho a través o a favor de ellos en el desierto, y que sería testimonio no solo para ellos, sino aún para todas las naciones. Las tablas del pacto vienen siendo los 10 mandamientos. La vara de Aarón que reverdeció significaba la elegibilidad que Dios había dado
a esa descendencia o a la descendencia de Aarón para que efectuara el sacerdocio. Y el maná era una porción del pan que Dios le había dado de comer al pueblo en el desierto. Nos dice, sobre el arca o sobre esta urna, dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. En Hebreos 9:6 dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando a entender, o dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Así que en esto consistía el antiguo pacto, en los oficios que se llevaban en el templo para expiar el pecado del pueblo. Sin embargo, nosotros podemos mirar que el tabernáculo o el templo simplemente fueron solo un símbolo de lo que se había de manifestar en el futuro. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros observarlo de esta manera, que ese tabernáculo o ese templo es un templo que se encuentra en los cielos y que Dios lo hará descender a su debido tiempo o manifestarlo a su debido tiempo. Apocalipsis 21:2 lo vemos de esta manera. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ahora, el tabernáculo es pues un símbolo de lo que se ha de manifestar, de este templo que ha de descender del cielo de Dios. Y notemos, lo que hizo Moisés en el desierto, simplemente Dios se lo había mostrado en visión, ese templo original, puedo decir, en el cielo. En Éxodo 26:30 nos dice que Dios le dijo a Moisés estas palabras, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Moisés pudo mirar o visualizar este tabernáculo en el monte en visión que Dios le mostró. Y así fue como él decidió, o no, mejor dicho, no decidió, sino como él hizo lo que Dios le mandó que hiciera. Y erigió el tabernáculo en el desierto como una tienda o un santuario en tienda de campaña. Sin embargo, cuando se construyó el templo, que nació en el corazón de David construirlo, vemos que también a David le fue mostrado y dado por Dios el plano del templo que había de construir. En 1 de Crónicas 28:11 nos dice, y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Así que vemos nosotros que la idea del templo y los sacrificios que se habían de efectuar en ellos no fueron ideas de hombres, sino establecidas por Dios para hacer manifiesto en el futuro lo que había de venir y que sería de salvación para todos los hombres, o por así decirlo, para poner
para efectuar la expiación del pecado una sola vez y para siempre. Esto lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Así que el tabernáculo es un símbolo de lo que se ha de manifestar. En Hebreos 9:9 nos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, en el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Los sacrificios que se ofrecieron en aquel tiempo no pudieron hacer perfecto al ser humano. Y los sacrificios que se hacen ahora en los templos tampoco pueden hacer perfecto al ser humano. Cristo es el único que puede perfeccionar al ser humano. Y es porque estos oficios o estos ritos consisten, como dice en Hebreos 9:10, ya que consisten solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero note, pero estando ya presente Cristo, hecho sumo sacerdote de los bienes venideros, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, Cristo, puedo decirles, entró al santuario celestial, aquel santuario que pudieron visualizar Moisés y David, que Dios les concedió hacer algo terrenal, algo similar en la tierra o terrenal, para manifestar Dios su misericordia para con los hombres a través de un sacrificio perfecto que se había de ofrecer en el santuario en los cielos, en donde entró Cristo. Y nos dice la Escritura, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo obró nuestra eterna redención, porque no entró en el santuario terrenal, no entró en el tabernáculo terrenal, sino entró en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Y ahí intercede por nosotros. Así que esto nos fue anunciado y tuvo su cumplimiento. En Jeremías 31:31 nos dice acerca de este nuevo pacto que se había de efectuar. Recordemos, Cristo hizo mención que no nos olvidáramos o que no ignoráramos a los profetas. El profeta Jeremías 31:31 nos dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé, el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus mentes y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Así que, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos dice la Escritura, nuestros pecados son borrados, pero es necesario que aceptemos ese sacrificio que fue hecho en expiación por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Ahora, Dios lo dijo antes de que sucediera para que no nos sorprenda al acontecer. ¿Okay? Y lo mismo puedo decirles acerca de las cosas venideras que han de manifestarse. Dios las ha hecho saber para que no nos sorprenda. Y lo mismo hizo Jesús con sus discípulos.
nos dice, después de la cena o después de haber partido el pan, cuando nuestro Señor Jesucristo les dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto, tenían por tradición quizás el cantar un himno después de la cena. Y me imagino que este himno que cantaron es probablemente el que encontramos en Éxodo 15, himno de gloria que cantó el pueblo de Israel después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber, por así decirlo, escapado o de haber sido guardados del ejército de Faraón. Y prácticamente en este himno se hace memoria de las maravillosas obras y prodigios que Dios hizo a favor del pueblo en el trayecto de la salida de Egipto al cruzar el Mar Rojo, y aún más en el desierto, donde estuvieron viviendo o caminando por 40 años, peregrinando por 40 años. Me imagino que este himno fue el que cantaron y lo encuentra usted en Éxodo 15. Si quisiera leerlo, se dará cuenta al respecto. Así que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Ahora, nuestro Señor Jesucristo está simplemente haciéndoles memoria que había de cumplirse lo que Dios habló por medio de los profetas. Zacarías 13:7 se nos dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Note, es un cumplimiento o había de cumplirse lo que Dios había dicho, y esto en la vida de los discípulos. Y puse 2 textos más al respecto en esta profecía para que traigamos un poco de reflexión a nuestra vida, ya que en estos 2 textos que siguen de Zacarías 13:8 y 13:9 se nos hace saber lo que ha de acontecer en toda la tierra, y que usted y yo podamos analizar, examinar nuestra vida y darnos cuenta en qué punto o en qué parte de ella nos encontramos, hablando acerca de esta profecía. Dice Zacarías 13:8, para reflexión es que los puse, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán. 2/3 partes de la tierra o de los habitantes de la tierra se perderán, mas la tercera quedará en él. ¿En qué parte nos encontraremos al presente? Dios dijo que Él guardará a su pueblo, y a través de nuestro Señor Jesucristo podemos formar parte de Él. Si estamos guardados por Dios, formaremos parte de la tercera parte, la que no se perderá. Pero si no estamos guardados por Cristo, lamentablemente nos encontraremos en las 2 partes que se perderán. Por eso es necesario, como dicen otras porciones la Escritura, echar mano a la vida eterna, la cual se nos ofrece por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y note, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y dirá, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Aún a la tercera parte, a la que Dios guardará, no le faltarán tribulaciones o angustias o preocupaciones,
Pero recuerde, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que el creer en Jesucristo no nos garantiza una buena estabilidad, ni libre de preocupaciones, ni libre de tribulaciones, ni libre de angustias. Pero esto sí, sepa que Él es poderoso para fortalecernos, para guardarnos. Y si hacemos como Él nos dijo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sin duda, Él nos salvará. Jesús es luz y salvación para todos, si pueden creer. Porque esto, puedo decirles, es un sí condicional. Si creemos en Él, seremos salvos. En Mateo 26:32 nos dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora, les había hablado de que iban a ser dispersados. Pero aún después de esto, les dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora, esto también estaba escrito al respecto, y puedo decirles que fue escrito respecto a nosotros. Nos dice la Escritura, y digo a nosotros porque somos un pueblo gentil, el cual era considerado lejos del pacto que Dios había establecido con Israel. Con todo, Dios, queriendo unir a los dos pueblos, a un pueblo rebelde y a un pueblo obediente en uno solo, o un pueblo creyente en uno solo, se dignó unirnos por medio del sacrificio de Cristo. Y es ahí donde se cumple esta profecía. Y note, Jesús les dice, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. En Isaías 9:1 nos dice, para que conozcamos acerca de Galilea, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustias, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Un pueblo que no conocía de Dios, un pueblo que estaba destinado a la perdición. A ese pueblo luz le resplandeció. Y en Galilea fue nuestro Señor Jesucristo para resplandecer también a este pueblo que no pertenecía a Dios. Y dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Esto hizo nuestro Señor Jesucristo. Quitó el yugo de nuestra esclavitud, de nuestro pecado, con su sacrificio, si podemos creerlo. Quebró el cetro de nuestro opresor, el adversario que nos dominaba. Cristo lo quebró y nos libertó. Y en esa libertad debemos de andar, no en libertinaje, sino en libertad, dando testimonio de arrepentimiento, de que hay en nosotros un verdadero arrepentimiento, una verdadera conversión. Ahora, Jesús es pues la salvación para todos, si podemos creerle. En Juan 12:44 hace mención de esto. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y recuerde, nuestro Señor Jesucristo quiere que creamos en Dios. Él vino a dar testimonio
del Padre. Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo. Esa luz que resplandeció en Galilea de los gentiles para salvación a nosotros. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así que, note y sepamos, Dios no nos condenará. Jesucristo no nos condenará. Nos condenará la palabra que salió de su boca, por cuanto no la aceptamos. En otras palabras, puedo decirles, seremos nosotros mismos los que tomamos esa condenación al rechazar la palabra de Dios, al no prestar atención a su sacrificio y al único camino que Dios puso para salvación, o al único sacrificio que Dios ofreció para el perdón de nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso nos condenará. Ciertamente en otras porciones la Escritura nos dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, seremos salvos. Y si le confesamos como Señor y Salvador. Cristo dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vemos pues, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son firmes, son ciertas, son verdaderas. Y las promesas que Dios ha hecho en el Antiguo Testamento han tenido su cumplimiento y lo seguirán teniendo hasta el día en que Él ha establecido, en el cual nosotros compadeceremos delante de Él. ¿En qué lugar nos encontraremos? ¿En qué lugar se encontrará? La decisión es hoy y podemos escapar del juicio que la palabra misma efectuará sobre el ser humano por haberla rechazado, o de la bendición al haberla aceptado. Dios les bendiga ricamente. Es mi deseo que esta palabra llegue a su corazón y nos vemos en la próxima semana si Dios nos lo concede. Hasta luego.